La cortina musical con la que inicia este episodio de Yedra FM es distinta a la de los programas habituales. Acabamos de escuchar al cosmonauta ruso Yuri Gagarin cantar una canción en el espacio exterior mientras completa una órbita alrededor de la Tierra. Justo cuando se cumple un nuevo aniversario de esta hazaña, terminamos de grabar una serie de 3 conversaciones gracias al trabajo en conjunto con la Fundación Santiago Off y el apoyo del Centro Cultural Gabriela Mistral, que nos prestó gentilmente sus estudios de grabación. Nuestras y nuestros invitados no vienen del mundo de la astronomía, sino del teatro. Pero lo interesante es pensar que mientras Yuri Gagarin estaba allá arriba cantando ese 12 de abril de 1961, nuestras y nuestros invitados, que en ese momento tenían entre 12 y 27 años, estaban en algo en relación al teatro. Algunas personas se estaban dando cuenta de que esto era lo que querían hacer. Otras estaban entrando a estudiar a la escuela de teatro. Otras ya habían desertado. Hoy todas ellas forman parte de la gran historia del teatro chileno. Y en estos episodios quisimos conversar con estas personas para conocer más acerca de sus inicios y su trayectoria. Así que no se diga más. Este es el momento de ponerle pausa para ir a buscar un té o un café y luego volver a poner play para estas grandes conversaciones. Estamos grabando un nuevo episodio de este podcast breve, ¿no? Como ahora son todas las cosas, ¿no? Temporadas breves, series breves, etc. Estamos grabando esta temporada breve de estas conversaciones que estamos haciendo entre la Fundación Santiago Off, Revista Yedra y aquí en los estudios insonorizados de GAM. Por eso nos escuchamos tan perfectamente y no como era por Zoom. Estamos conversando en esta ocasión con una tremenda actriz de destacada trayectoria. Vamos a decir el nombre completo, como lo hicimos también en el podcast que grabamos con Mónica y con Jorge, que también lo van a poder consultar cuando deseen, porque la gracia de los podcasts es que al no ser en vivo salen cuando uno quiere. Estamos con Gloria Lazo Lezaeta. ¿Lo dije bien el segundo apellido? Perfecto. ¿Cómo estás, Gloria? Muchas gracias por estar acá. Muy bien, gracias. Pensando que yo era Pepino el Breve, que era, para los que hayan leído un poco de historia, creo que uno de los hijos de Carlos Magno. Y dijiste breve rápidamente. Ya. Gloria, el sentido de esta conversación tiene que ver con ir planteando algunas ideas, ¿no? Un poco sin tanta formalidad, quizás como si fuera una conversación que uno podría tener en una fuente de soda en un bar. Sin el alcohol, porque no nos dejaron entrar el six-pack aquí, tener una conversación sobre lo voy a plantear así, tener una conversación que pueda servir, que pueda ser significativa para gente del mundo del teatro que esté tanto estudiando o que esté simplemente ejerciéndolo por interés y gente que haya egresado, qué sé yo, y que pueda conocer de tu voz y de lo que salga de esta conversación una perspectiva nomás. Simplemente como puedan sumarse otras sobre el teatro ayer y hoy, sobre la política ayer y hoy, aprovechando tus experiencias vitales, ¿no? Bueno, te paso el aviso que tengo 2 libros que se refieren un poco a eso. A ver. Uno se llama El río que fluía hacia arriba, que es como una autobiografía editado por Pehuen. Que en el fondo, claro, es la historia mía, pero es la historia como de todo el siglo, porque mis abuelos eran muy viejos, murieron muy viejos. Entonces, y uno nació antes del 1900, otro en el 1900. Entonces, ellos me contaban muchas cosas y conversábamos mucho y ellos habían vivido cosas muy entretenidas, muy interesantes, qué sé yo. Mi bisabuelo fue uno de los 4 primeros ingenieros que hubo en Chile, que construyó los trenes en este país, que eran maravillosos. Y en el fondo está como la historia que yo viví, pero también está la historia de mis padres y de mi abuelo. Y dentro de eso está el tiempo del teatro que yo viví naturalmente. El libro está como, creo que termina en el 2009 lo presenté. Y el segundo libro es una crónica de la filmación de La Frontera, que tiene fotos de la película y yo escribí un diario cuando estábamos filmando, entonces está entremezclado un poco lo que estaba pasando en Chile en ese momento, que era el año 90, que estaba llegando la democracia, supuestamente, y las situaciones, digamos, escritas, está con cursiva, lo que era el diario, y esto es una publicación de Chile Actores, que no se vende, pero sí se consigue en Chile Actores.
Entonces yo creo que ahí hay bastante información independiente de lo que yo pueda decir, hay un montón de información para consulta. Claro, claro. Así que eso. Muy interesante, tanto el último libro que mencionas, que cruza este diario, para quienes conozcan lo que fue la película La Frontera y lo que significa hasta el día de hoy, una película inserta de canto, lo que algunos van a llamar transición, y con un estilo muy particular. Vamos a hablar de eso en un ratito más. Yo quería detenerme en esto que decías como de ese abuelo o abuela que nació en el siglo XIX todavía. O sea, dos de mi abuelo en el fondo una abuela y dos abuelos. Y mi bisabuelo, por parte de mi padre, que se llamaba Manuel Jesús Jarpa, era comandante de la Plaza de Santiago para la Revolución de Balmaceda. Yeah. De hecho, lo mataron en la Revolución. Y murió a consecuencia de las heridas. Que hay toda una historia ahí con Baquedano, que mi abuelo odiaba a Baquedano porque Baquedano había dejado que a mi abuelo lo matara, lo agarrara una turba en la Puerta de la Moneda. Y dijo, no, Jarpa se sabe defender, no se preocupen, y cerró las puertas. Y lo dejaron hecho pedazo, con ella a consecuencia de la herida se murió. Pero Balmaceda fue la última persona de la cual se despidió antes de ir a matarse. Claro. Entonces, es bien curioso eso. Y mi otra abuela, la mamá de mi papá, o sea, ella era hija de este señor en el fondo, pero a su vez era sobrina de Bles Gana y de Federico Gana. Entonces era como toda una familia de escritores. Y ella se casó con mi abuelo Olegario Lazo Baeza, que era escritor también. Entonces hay toda una familia ahí de escritores, mi papá, mi abuelo, mis tíos, mi abuela, todos eran como escritores. Y mi otro abuelo, el ingeniero, era por el lado de mi mamá, que era como también un personaje muy, muy especial, que como te digo, hizo los trenes, hizo un tren en Chiloé, de Ancud a Castro, en el año 1908, que todavía están las locomotoras ahí, ya no existe el tren desgraciadamente, pero imagínate lo que era Chile en ese tiempo. Claro. Y hizo otro tren que iba de Antofagasta a La Paz, que también tengo fotos, y que hay un par de fotos de ellos haciendo el tren y abriéndolo así entre medio de la selva en Chiloé, y otros cuando estaban en el del norte. Ese tren, el de Antofagasta a La Paz, me parece que fue registrado por este documental del sur del mundo en alguna ocasión. Alcanzó, ¿no? Puede ser, fíjate, no sé, nunca lo vi. Yo vi una foto, una vez en una exposición me encontré una foto y le saqué la foto, que están ahí todos parados frente a la locomotora, así muy, muy divertidos, parados posando cuando entregaron el tren. Entonces, bueno, esas eran como historias. Entonces, todas estas historias están en el libro, que en el fondo te van como llevando un poco a las anécdotas de la historia de Chile. Claro. Bueno, teníamos un asunto ahí con los trenes, que fue polémica hace un tiempo atrás, también lo podemos conversar. No, es que es criminal que hayan sacado los trenes, una de las cosas siniestras que hicieron, de verdad, porque era maravilloso. Yo cuando fuimos a hacer La Frontera fuimos en el tren, en el coche dormitorio. Es la última vez que anduve en tren en Chile. Tienen que volver los trenes. Sí, por favor. Sin duda. Oye, yo estaba pensando en que, no sé, por ejemplo, tus abuelos tienen que haber visto un mundo en un cambio gigante, ¿no? Yo pienso, a mí me toca hacer clases de esto a veces. Imagínate lo que es nacer en una época donde lo que se mueve más rápido es un caballo y de repente ves un pájaro de aluminio volando por el cielo, ¿no? Claro, si no existían los aviones. Mi abuelo siempre nos decía, mi abuelo se quedó ciego como a los 20 años, mi abuelo materno. Entonces tenía imágenes muy fuertes de su infancia. Y nos decía que él había visto pasar el cometa Halley 2 veces en la vida. O sea, que era una cuestión en que le pasó en los años, en el 1908, creo, por ahí. Y nos contaba un viaje a Europa, porque mi bisabuelo fue a estudiar allá. Entonces era, o sea, no ha pasado tanto tiempo. Y piensa tú, a propósito de lo que dices tú de los aviones, tengo una grabación de mi abuelo contando cómo se fueron con unos arrieros en burro por la cordillera para ir a tomar el vapor a Buenos Aires. Entonces él y su hermana iban cada uno con un arriero y los papás iban con otro arriero, y era un convoy de caballos y de mulas cruzando la cordillera solo para poder ir a Europa, ¿cachai? Era una cuestión impresionante. Entonces, claro, ellos vieron unos cambios de mundo alucinantes, muy, muy alucinantes. Mi bisabuelo fue cónsul muchos años, pero antes de eso, cuando era muy joven, lo mandaron, como era un gran jinete, era militar, lo mandaron a la corte de Francisco José, porque había un escuadrón donde enseñaban a bailar a los caballos, que es toda una técnica bien impresionante que se hacía,
Y él vivió en la corte de Francisco José de Austria, ¿cachai? Impresionante. Entonces, qué sé yo, después cuando fue cónsul en España cuando estaba Alfonso XIII. Entonces, cuando yo era chica, me acuerdo que en la pieza tenía un diploma que decía al capitán Olegario Lazo, no sé qué, firmado yo el rey. Y yo alucinaba con eso. Yo encuentro que no tener nombre, ser simplemente yo, claro. O sea, ni Luis XIV. Entonces hay como muchas historias, bueno, y la historia de mi familia es bastante surrealista, pero es la de mucha gente, o sea, mucha gente en Chile tiene como esas historias que son como la casa de los espíritus, finalmente. Lo que hizo Isabel Allende fue una crónica de muchas familias de esa época. Sí, te iba a decir que cuando me estabas hablando de este libro, El río que fluye hacia arriba. Por como me lo contaste, me acordé de la casa de los espíritus, de hecho. Un libro. Bueno, pero el libro, una parte, o sea, la primera parte nomás son los ancestros. Después ya la historia mía con sus idas y venidas y su dulce de gras. Ya, y vamos hacia eso, para conversar sobre teatro. Gloria, tú tienes una vasta trayectoria, tanto en teatro como en televisión, en cine, pero partamos conversando de teatro. Vale. O veamos qué es lo que sale de ahí. Tú estudiaste teatro, saliste, tengo entendido, de la Universidad Católica, ¿no? Sí, señor, de la Católica. El año 71, sí. Por ahí. Mira, está bien informado. Sí, sí. Me preparé. Eso veo. Cuéntame, ¿cómo era la formación en esa época? Y si quieres de repente hacer algún símil o comparación con esta época, en tu experiencia. Pues, ¿sabes qué pasa? Que yo no tengo muy buenos recuerdos de ese tiempo. A ver, ¿se puede saber? Había lo que se llamaba la vaca sagrada. Había como ciertos así grandes personajes, qué sé yo, como intocables en el teatro. Y había dentro del Tito Noguera, que era el director de la escuela, bellísima persona, pero habían otras personas que no eran tan bellísimas personas como profesores. Entonces, qué sé yo, nosotros entramos 36 y terminamos 3, de los cuales uno, que fue la Pilar Reinaldo, estudió producción. Después actuó durante unos años, hizo la Carmela, el Pergo de las Flores, después ya no actuó más y se dedicó a la producción. Y finalmente terminamos la Coca y yo. Y lo divertido es que la Coca era hija de la Coca Rudolfi. La Coca Rudolfi era hija de almirante, yo era hija de coronel. Y resulta que nosotros teníamos la terrible disciplina de las casas, entonces según nosotros logramos sobreponernos al maltrato que tenían algunos profesores, porque muchos compañeros fueron quedando en el camino. O sea, el Pepe Secalza salió antes porque se puso a trabajar, y Omar López también, pero el resto ya se dedicaron a otras cosas, ya no siguieron estudiando. Entonces, nosotros que éramos hijas del rigor, terminamos la carrera. Claro. Pero había como harto maltrato, había como, no sé, pues había cosas como muy despectivas. O sea, el día que entramos, por ejemplo, primera vez hicimos el examen, qué sé yo, entramos y el profesor de actuación nos sentó a todos y nos dijo la pesadez más grande a cada uno. Y a mí me dijo, usted es una niña bien que viene aquí a adquirir personalidad, ni 2 meses le doy. ¿Y por qué esa necesidad de maltratar, no? No sé, había una cosa muy curiosa de maltrato. Después, otro caso que me acuerdo que era emblemático, la Coca también se va a acordar, de una niña que era como gordita. ¿Ya? Y estábamos en un ejercicio que éramos animales. Entonces ella se subió arriba de una cosa y se tiró como para abajo, así como aleteando. Terminó el ejercicio y el profesor le preguntó a cada uno qué animal era. Y ella le dijo, yo era una paloma que se tiraba un campanario, señor. Y el profesor le dijo, más parecías un chancho enloquecido. Entonces, te digo que no tengo tan buenos recuerdos en ese sentido, pero paralelamente a eso nosotros entramos, porque nosotros no lo hicimos, Fernando Colina armó un grupo de teatro con alumnos de distintas carreras de la Católica, y a su vez él después se fue a Estados Unidos, Raúl Osorio tomó este grupo, y en ese tiempo nosotros entramos, Jaime Azócar, la Coca, la Pilar y yo entramos al grupo, entonces ya el grupo empezó a ser como más profesional y semiprofesional, digamos, y hicimos unos montajes muy interesantes, muy entretenidos, y además
Bueno, ahí está como el rescate que hizo la hermana de la Pilar Reinaldo, Ana Carolina, que es psicóloga, con un grupo de sociólogos y alumnos de ella, porque es profesora en la Universidad de Talca. Hicieron una investigación sobre lo que había sido este trabajo, porque la verdad es que tenía hartas cosas fantásticas. O sea, nosotros dentro de lo que era el Teatro de la Católica trabajamos en los montajes como alumnos. Nos tomamos la universidad, nos dirigió Víctor Jara en Antígona. Tuvimos unas experiencias bien buenas en ese sentido dentro del teatro, independiente del maltrato, igual aprendimos. Y en el Teatro El Errante nosotros teníamos ya una mística pero alucinante, porque ensayábamos de lunes a domingo, nadie tenía vida personal y terminaron todos casados con todos, fue muy divertido. Hasta el día de hoy hay varios casados, hay uno que está viudo y otro par que todavía están casados, otros que nos separamos, pero hubo un momento que estábamos todos casados con todos, que era muy gracioso, porque claro, no teníamos más vida que eso. Claro. Y hicimos una serie de giras y montamos una obra que fue la más emblemática, se llamaba Macondo, que era basada en 100 años de soledad. Muchos años después yo conocí a Gabriel García Márquez y le conté que nosotros habíamos hecho este montaje y se mataba de la risa porque decía, pero no puedo creer cómo lo hicieron. Y yo le conté cómo habíamos hecho la obra con canciones, con música. ¿Cuánto duraba la obra? Duraba 1 hora y media. ¿En serio? ¿Lo lograron así? 100 años. Y ganamos el festival de teatro, un festival de teatro que hacía la Católica para universitarios y obreros, que era con teatro y canciones, y Víctor Jara ganó con El Padre Nuestro, porque esa vez lo presentó, y nosotros ganamos con Macondo. Y habían como 2 teatros emblemáticos en ese tiempo, juveniles, digamos, independientes de los teatros de la Católica y la Chile, que eran así como los Elefantes Blancos. Ajá. El Ictus, que tenía mucho público, que era y Lucho Córdoba y Américo Vargas, que era como teatro de varieté. Era como divertido, como simpático, gracioso. Pero la gente iba mucho al teatro. Yo me acuerdo toda mi infancia y mi adolescencia que mi mamá no se perdía obra de teatro. O sea, me acuerdo que la gente iba mucho. Mi abuela me decía, oye, ¿qué piezas has visto últimamente? Porque eran piezas de teatro. Y entonces como que había mucho movimiento, pero había como distintos estilos. Entonces la Católica hacía como teatro más bien chileno, la Chile montaba Nelitucho unas obras maravillosas, Berej, qué sé yo. Marazade hay una Marazade, ese precioso fuera. Y nosotros hicimos, como te digo, Macondo, hicimos un par de obras más, Atacama la Grande y una cantata que se llama América que se duerme se la lleva la corriente. Y con esto hicimos, que hay una anécdota que siempre la contamos porque igual es curiosa, es simpático. A ver. Que hicimos una gira a Antofagasta y a Iquique. Y ahí tuvimos dos, para contar un poco el Chile de la época por una parte y por otro lado la anécdota está increíble. Además de dar la obra, que íbamos por las plazas y por las casas y golpeábamos, señora, vamos a hacer una obra de teatro, y la gente salía, porque la hacíamos en la calle, y salían a ver la obra, encantados, qué sé yo, y cuando terminaba, partían una canción, y cuando terminaba la canción, la gente aplaudía, pensaban que se acababa, o que había más canciones, ¿no? Nunca habían visto teatro en su vida, no concebían lo que era el teatro. Estamos hablando de 1971. Claro. No tenían ni idea de lo que era. Y hicimos unos talleres para gente joven, y para niños, para estudiantes, qué sé yo, y resulta que muchos años después, cuando yo volví al exilio, estaba en una entrevista, esperando para hacer una entrevista en el Mercurio, y había un chico moreno, así como amoroso, sentado al lado y me dijo, oye, yo te tengo que decir que yo estudié teatro porque yo fui al taller que tú hiciste en Tocopilla. Yo me llamo Andrés Pérez. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Nada menos que Andrés Pérez y la Rosita habían ido al taller que nosotros hicimos. O sea que Andrés Pérez conoció en parte el teatro. Conoció el Teatro El Errante, por supuesto, lo tenía muy en la memoria. Y la Rosa Ramírez también, fue bien bonito eso. Y otra anécdota insólita es que de ahí nos fuimos a Iquique y nos alojaron porque era una cosa como que íbamos como por el Ministerio de Cultura. No había Ministerio de Cultura, pero era una cosa como con el gobierno, digamos. Entonces nos alojaron en la estación de Iquique. En la estación de Iquique recibía una vez por semana el tren, y eso era todo. Y nosotros estábamos alojando en unos vagones abandonados y íbamos al baño muy lejos con una escolla de dientes y en pijama y nos cruzábamos todos. Y un día íbamos como 4 mujeres
en pijama con escobilla de dientes caminando por el andén y de repente se abren las puertas, empiezan a tocar la canción nacional, entran millones de personas y era porque llegaba el tren. Insólito. Recibían el tren con el himno. Con el himno nacional una vez por semana se recibía el tren y nosotros parábamos en pijama en el medio mirando esto. Oye, ¿hay algo con cantar el himno? Me acordé ahora de cuando fue el eclipse, ¿te acuerdas del eclipse de La Serena? Claro. Yo fui y cuando fue el eclipse la gente en la playa se puso a cantar el himno y yo no sé por qué, ¿qué será? Yo el espíritu patriótico. Claro. Cuando yo era chica, por suerte ya no se canta, pero se cantaba el triunfo marcial, la canción de Yungay, que era como el pueblo chileno había aplastado al pueblo peruano y boliviano. Menos mal ahora no se canta, pero era, no sé, esa cosa como patriótica. Es como cuando la gente, en ningún otro país del mundo, la gente aplaude cuando los aviones aterrizan, más que en Chile. Es una cosa muy curiosa con el espíritu patrio. Unas cosas muy raras nuestras. Pero bueno, eso fue un poco la historia del errante y fue una experiencia, a nosotros, yo creo que todos estamos de acuerdo, y lo decíamos en el libro que se hizo ahora, que toda la disciplina y todo el amor al teatro, nosotros hacíamos los decorados, hacíamos los vestidos, hacíamos todo lo hacíamos nosotros y ensayábamos como locos y hacíamos training antes de las funciones. O sea, pero en el fondo era como una mística que era casi como una religión. Entonces, eso fue como durante... Al final, nosotros entramos casi en el comienzo de la Unidad Popular. El grupo estaba antes, en el tiempo como de Frey. Pero bueno, todo eso se terminó con el golpe. Pero el grupo se deshizo antes del golpe, en todo caso, ya por situaciones típicas de desgaste, digamos. Claro. Pero estaba el Teatro de la Aleph y nosotros, y era como la antítesis, porque los de la Aleph eran súper al lote, inventaban cosas, improvisaban sobre la marcha. El Cuervo Castro era pero genial. Estaba el Alexis y qué sé yo, había otra gente, y nosotros éramos todo lo contrario, más como sacerdotes del teatro. Claro. Súper disciplinado y con un amor al teatro así, y un compañerismo y un cariño enorme. Fue una experiencia súper bonita. ¿Sabes que veo el común denominador aquí con lo que nos decían Jorge y Mónica a propósito de un vínculo? Se mezcla mucho teatro y vida, ¿no? Y biografía. Sí. Hablaba Jorge como de cierta como conducta monástica, por decirlo así, de hacer el teatro como bien hecho. Es que eso era, sí, puede ser que también era un poco el espíritu de la época. O sea, tanto en la Unidad Popular había una efervescencia por cambiar el mundo y por hacer todo bien y por ser el tipo... Nosotros nadie pensaba ni en tener auto, ni en tener casa propia, ni nada que se le pareciera. Toda la plata la gastábamos en libros, todo era estudiar, todo era aprender. Almorzábamos aquí, lo que era ahora es el GAM, era en ese tiempo la UNCTAD, y los comedores de la UNCTAD eran muy baratos. Entonces, y había varias carreras que estaban todavía en la Casa Central de la Católica. Nosotros estábamos aquí al lado, aquí en Villavicencio. Entonces, Villavicencio se llama, ¿no? No, Villavicencio es la calle de atrás. Pero bueno, da lo mismo. Un tiempo estuvimos ahí también en la Alameda, frente a la Católica. Y los comedores de la UNCTAD eran, pero así, miles de gente joven almorzando todos los días. Y las escaleras, tú subías por unas escaleras enormes y las escaleras estaban llenas de gente vendiendo libros, charango, qué sé yo, ropa, porque hacíamos como no había nada, no había género. Entonces, así con los sacos de harina, comprábamos hilos de colores y hacíamos blusas bordadas por nosotros, todas las mujeres, no solamente las actrices, con unos blusones blancos así, o a veces teñidos, y enteros bordados con flores, qué sé yo, que es muy hippie todo. Y también mucho charango y mucha guitarra, y mucho aguayo. Yo me acuerdo, nos hacíamos unas polleras largas de aguayo, y era como todo muy místico, pero al mismo tiempo como muy latinoamericano, muy latinoamericanista. Claro. Sí. Muy como nosotros los latinoamericanos, que después nos pasó cuando fuimos al exilio. Nosotros yo viví en París y nosotros no decíamos somos chilenos, nosotros somos latinoamericanos. Y lo decíamos los peruanos, los argentinos, los uruguayos, bueno, todos los que habíamos llegado ahí de rebote,
fue divertido porque en la Universidad de París 7 en París se trasladó como todo un montón de gente que almorzaban acá. De repente te los encontrabas almorzando en los comedores de la Universidad de París 7, que era como medio Chile estaba ahí. Claro. No habían franceses, habían puros chilenos. Oye, eso de los latinoamericanos me hace pensar que eso es algo que se perdió, ¿no? En algún minuto, la sensación como de... En la dictadura, por supuesto. Y que ahora, por ejemplo, estaba en su primera gira presidencial el presidente Boric y decía hay que recuperar cierto liderazgo latinoamericano y algo medio latinoamericano. Es que yo siento que de algún modo se están cerrando los círculos y es bien bueno para nosotros, los sobrevivientes de esa época, el poder ver esto, porque es demasiada la gente que se murió sin esperanza, ¿cachai? Entonces el tiempo de Boric y el tiempo de la gente joven en el poder y de recuperar sueños, como diría Le Monde Diplomatique, otro mundo es posible. El recuperarlo, la esperanza, el recuperar los sueños, el recuperar el concepto de América Latina bolivariano, no por Maduro, sino por Simón Bolívar, es como muy esperanzador para uno. Es muy bonito ver como de algún modo los círculos se cerraron, como que el círculo de la oscuridad se hubiera terminado y hubiéramos como, yo no siento que estemos empezando de nuevo, sino que estamos como retomando el camino que perdimos. El camino que nos llevaron a un infierno y como que lo vivimos profundamente y se cerraron los tiempos y estamos de nuevo como en el riel que deberíamos haber estado y que se perdió el 11 de septiembre del 73. Claro. Entonces yo creo que para mí, como para mucha gente de ese tiempo, es como muy esperanzador esta época. Sí, bueno, ¿qué opinas tú? Para mí fue conmovedor y algo que yo no había vivido. Yo nací en el 88, tengo 33 años y toda mi vida de adulto para votar lo hice bajo la idea de evitar que saliera a la derecha nomás, pero no votaba con ganas. Ahora voté con ganas y cuando fue el 11 de marzo, el cambio de mando, quise salir a la calle y yo pensé que íbamos a ser como los que estábamos como con el gobierno, que íbamos a salir a la calle, pero era mucha gente con efectivamente mucha expectativa, mucha esperanza, saludando, yo diría, no solo al presidente, ¿no? Sino que saludando como a la esperanza, como a las ganas de que las cosas cambiaran. No sé si tú lo ves así. Para ti este cambio de mando es como distinto a otros, ¿o no? No, absolutamente distinto. Yo también, como tú, siempre voté por el mal menor y porque no saliera a la derecha y porque no me gustaba mucho, pero en fin, votemos. Entonces como que por primera vez yo también voté como con muchas ganas, con mucha esperanza y pensando que realmente la cuestión es bien difícil porque como dijo Buchmann en un documental que yo hice, Sergio Buchmann dice las derechas del mundo son muy malas, pero la derecha chilena es la más mala de todas. Yo realmente lo pienso, entonces estoy muy de acuerdo. Entonces pienso que es difícil, sí. Pero ya recuperar los sueños es maravilloso, porque vivir como teniendo por norte un mall es un poquito patético. Sí, sí. Entonces me pasó lo mismo que a ti, con toda la diferencia de años que tenemos, vivimos lo mismo. Vivimos compartiendo ese sentimiento. Sí. Te iba a preguntar, Gloria, para ti entonces sería hoy una mirada, si tú comparas en el fondo la experiencia de tu carrera teatral y tu carrera en televisión, por ejemplo, y en cine, y ves lo que está sucediendo ahora, ¿tú tenderías a tener la postura de decir, bueno, el tiempo pasado fue mejor, o tú serías de la idea de que las cosas hoy día? No, esa cosa de los viejos que el tiempo pasado fue mejor, yo encuentro que es medio patético. No, cada tiempo corresponde también al desarrollo de la humanidad, al momento del planeta, o sea, está todo... Pero yo siento que siempre vamos hacia adelante y hacia arriba, si no, no tendría ni un sentido. O sea, vamos evolucionando y el ser humano va avanzando. Y toda esta gente estúpida que se supone que defienden las tradiciones, matando animales o torturando animales como el rodeo o las peleas de gallo, las peleas de perro, que son tradiciones. O sea, bueno, yo cada vez que me dicen eso le digo, oye, la esclavitud también es una tradición, a nadie se le había ocurrido cambiarla. Hasta que a alguien se le ocurrió que en realidad no era bueno tener esclavos, tampoco es bueno torturar a los animales. Entonces, no, yo siento que estamos, lo que te decía antes, estamos volviendo al carril. Claro.
Estamos volviendo al carril que siempre debimos estar, donde los valores, la lista de prioridades están correctas, porque estaban muy distorsionadas. O sea, el éxito era... Yo justamente estaba oyendo a un psicólogo que es médico en realidad, pero trabaja como con psicología, que Mario Alonso Puig, un español, que decía, estamos en un mundo donde el éxito es el exitoso es el más apurado, el que tiene más cosas que hacer. Y es justamente lo contrario, el éxito es la paz interna y es la serenidad, no es el andar corriendo como un mono animado porque tengo tantas cosas que hacer, soy un tipo tan ocupado, por lo tanto soy exitoso. Entonces ese concepto, el concepto del éxito, según cuánto tienes, no según cuánto eres, y en fin, es un lugar común porque ya todos lo hemos vivido y lo hemos pensado, pero es increíble cómo eso permeó tanto a las nuevas generaciones. Yo creo que influyó mucho con esto que aniquilaron la educación, porque Chile era un país pobre, como dijo Julio Jung también en otro comentario que yo hice. Chile era un país muy pobre, pero un país donde se leía, y se leía mucho, y se discutía, y se conversaba. La gente se juntaba a conversar, a hablar, a opinar, que es un poco lo que pasa en España también, la gente se junta mucho y habla mucho. Entonces se creaban como se ampliaba la visión de la gente. Claro. La gente joven estudiaba mucho y no estudiaban para ser ingenieros comerciales. Se estudiaba filosofía, se estudiaba educación cívica, que lo sacaron durante la dictadura bastante exprofeso, yo creo, y bueno, incluso intentaron sacar historia, porque encontraban que era inútil. Entonces, tú ves el mundo que ellos ven, es tan distinto del mundo que vemos los demás, que es alucinante. Ahora, el problema es que ellos son una minoría y nos tenían puesta la pata encima convencidos de que había que ser como ellos. Entonces, esto fue también como el despertar de la durmiente, encuentro yo. O sea, como que la gente de repente con el 18 de octubre dijo, pucha, no es por aquí, es por allá. Y eso es lo que importa el 18 de octubre, no es la represión brutal que se produjo porque les dio un miedo horroroso. Sí. Los marcianos que decía la Cecilia Morel, ¿no? Claro, los alienígenas que se han despertado. Entonces, miedo. El problema es que ellos hicieron el golpe por miedo, porque iba a venir el comunismo. Todo lo han hecho por miedo, pero han arrasado y han asesinado, que da miedo, porque el miedo te produzca... Mira, durante el golpe tú veías ya los pelados en la calle con una ametralladora y les tiritaba la pera, les temblaban los dientes, porque ya les habían metido tanto en la cabeza que o ellos mataban o los iban a matar a ellos, que claro. esa como maldad brutal, que yo no sé si tienen conciencia, yo creo que lo hacen sin darse cuenta del nivel de maldad que pueden desarrollar, pero todo eso se deshizo como una burbuja de repente. Entonces... A lo que iba yo, que esa escala de valores que durante tanto tiempo, aprovechándose de la ignorancia de la gente joven por la mala educación que le dieron una generación o a dos generaciones enteras, convenciéndolos que había que ser cliente y que había que ser... esta cosa horrorosa que inventaron, por ejemplo, de hacer como gente que no son los... No me acuerdo cómo se llama la palabra en este momento, pero no son los oficiales de un trabajo, sino que son como subcontratados. Claro, tercerizados. Entonces, claro, tercerizados, ¿para qué? Para no hacerse responsables, para no pagar enfermedades, para no hacerse responsables si se muere. O sea, es de una perversión alucinante. Sí. Le pagáis menos, lo explotáis más y tú no te haces responsable de él. Entonces, todo ese tipo de maquiavelismo de esta sociedad que nos chantaron en la cabeza, de algún modo, como es tan antinatura, porque yo creo que el ser humano tiene bastante más vuelo que eso, en algún momento hizo explosión. Claro. Hizo explosión y como que a partir de este huevo que reventó empezó a salir una nueva criatura. Sí, porque yo estoy muy de acuerdo contigo, porque yo creo que... Bueno, no creo, ¿no? Había un estudio sobre eso, que estudiaron la gente que iba a protestar para el estallido social, unas personas, y mostraban que eran profesionales, como uno mismo, ¿no? Yo estudié con CAE, estoy endeudado, 30 años, la cuota sube todo el tiempo porque está en UF, no lo puedo pagar porque las cosas están mal.
Y claro, po, es gente que siguió el manual que le dijeron que tenía que seguir. Tal cual, tal cual. Y que aún así, cuando terminó de cumplir ese manual, no le fue mejor. Y entonces uno dice, ¿sabes qué? Y por eso es lo de no son 30 pesos, son 30 años, porque dice, oye, ¿pero hasta cuándo me ves la cara? El problema es que son 50 años, no son 30. Claro, 50 años. Son 50 años, es medio siglo. Y es para nosotros casi toda una vida. Y más encima controlado por esto. Tú hablaste de los ingenieros comerciales, que es una carrera inventada, ¿no? En otros países no existe. No tienen trabajo. No, por eso no existen. Sí, es un invento chileno. Me gustó esto de el exitoso no debería ser el más apurado, ¿no? Sino que el que está como... El exitoso, a mi modo de ver, es el que está en paz consigo mismo. El que tiene un equilibrio espiritual que te redunda en todos los demás equilibrios. O sea, la persona que está realmente centrada, para mí es el exitoso. El tipo que se muere y mira para atrás y dice, lo hice lo mejor que pude. Me pude haber equivocado, pude haber hecho cosas mal, pero lo hice lo mejor que pude y lo hice pensando en los demás también, porque el individualismo, que es la base de este sistema neoliberal, exacto, es terrorífico, es lo más terrorífico que hay, esta cosa de la competencia, que yo estoy solo, que estoy contra todos. Entonces volver a ser colectivo, volver a ser de nuevo, no sé, es alucinante. Mira, yo viví en Cuba también, ¿ya? Y en Cuba me tuve un montón de experiencias increíbles con la gente. Pero lo primero que a mí me impresionó fue que no había nadie sin zapatos, por ejemplo. Yo tenía una pareja que tenía las hijas en Cuba, yo me las llevé a España, donde vivíamos en ese tiempo, y las niñitas vieron una persona en la calle, en el metro, pidiendo limosna, y tenían 9 años y 11 años, y se pusieron a llorar a mares, y no podían creerlo. Decía, ¿pero cómo? ¿En qué mundo estamos? ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible que haya una persona pidiendo limosna y a nadie le importe y todos pasen por el lado sin decir nada? O sea, eran cosas que eran inconcebibles en la sociedad cubana, que era muy pobre, que tenía bastante represión en otros aspectos, una serie de cosas que podían ser a lo mejor criticables, pero el nivel de dignidad que las personas tenían... Claro. Era una cosa muy desconocida en el resto del mundo y muy desconocida en América Latina y para qué decir en Chile. Yo creo que una de las cosas que más se perdió en este país fue la dignidad. A mí me impresionó, yo estuve casi 10 años fuera, cuando volví me acuerdo que era como un orgullo ser obrero en ese tiempo, y la gente, los universitarios se iban a ir a las poblaciones, era lo más bacán del mundo ser obrero. Y de repente volví, me acuerdo, iba pasando y veo a un tipo que está cuidando autos que le dice a otro, patroncito, ¿me da algo? Y yo dije, esto del patroncito era cuando yo era chica, ya casi no existía, es una cosa del siglo XIX el patroncito, o sea, es feudal. Y a eso habíamos vuelto. Nosotros teníamos un maestro que cuando vino el golpe, que era bien amigo, cuando vino el golpe nos dijo una frase que no se me olvidó nunca. Me dijo, ¿saben qué? Haber sido tratados como animales toda la vida, para ser tratados como seres humanos y volver a ser tratados como animales, mejor no hubiéramos sabido lo que era. Entonces, ese concepto de pérdida de dignidad y de convertir al ser humano en enemigos, todos contra todos, y yo tengo que pisar todas las cabezas para surgir yo y ser exitoso yo y tener plata, y se sientan arriba de una montaña de plata que al final no pueden gastar porque es imposible. Entonces, bueno, hay bastantes ejemplos aquí. Bueno. Entonces todo esto para decir que en realidad Dios quiera que, si existe, que nos lleve por el sendero del bien y de la luz esta vez y nos saque la oscuridad, porque claro, de verdad han sido muchos años de oscuridad. Una oscuridad profunda durante la dictadura y una oscuridad... gato parda, ¿no? Gato parda posterior, exactamente. Y es muy significativo en ese sentido cuando tú mencionas que se nos arrebata la dignidad, que la plaza sea renombrada Dignidad, ¿no? Es curiosísimo, porque, porque te resume todo. Claro. Resume todo. Queremos recuperar la dignidad y de algún modo hemos recuperado la dignidad. Sí. Entonces es un proceso fantástico, increíble, después de haber vivido la dictadura y lo horrible que fue yo estuve 1 año y medio después del golpe de Estado en Chile y era como estar adentro de una pieza oscura, terrorífico, de verdad, terrorífico. La gente, tú se lo explicas a la gente como de tu edad y no, hay cosas que no conciben.
no conciben el vivir en el miedo, porque esta gente tenía tanto miedo, pero como que construyeron una sociedad sobre el miedo. Y yo siento que también todo este gatopardismo también tuvo que ver con el miedo, porque no dudo que había mucha gente de izquierda que asumieron, demócrata cristiano, que asumieron puestos de poder, pero el miedo que estaba impregnado en la sociedad los hizo ir priorizando con lo propio, ir pensando en no pisar callo, en hacer esto así como ay, hagamos el CAE porque así van a poder estudiar, pero no se van a enojar los de los bancos y todo así como pisando huevos, como que nunca hubo ningún presidente que dijera hasta aquí llegamos, esto no. Porque eso ya era dictadura. Entonces, no se podía vivir en dictadura. Habíamos vivido casi 20 años en dictadura, encantaba la vida, pero ahora todo era dictadura, todo era violencia. A mí me alucina cuando hablan de violencia a la derecha, pero con qué ropa hablan de violencia cuando han hecho la violencia más horrorosa durante 50. Sí. No, durante toda la historia de Chile, porque si uno va para atrás, no han parado nunca. También hablan de libertad, uno dice... Libertad, pero si para el golpe hicieron unas monedas con un ángel que decía libertad y estaban cantando la canción del Nino Bravo, libre, y nunca en su vida fueron menos libres en este país que durante 17 años de dictadura. Entonces, además ponen a un ladrón, a un tipo sin ninguna ética y lo mantienen y lo celebran y el tipo se robó todo. Y todavía hay gente que dice, no, si es que no, todos roban. Una amiga mía que yo le dije, oye, si no solo era asesino, era ladrón. Y me dijo, ay, pero todos han robado. Es que te pasa, no todos han robado. Claro. Entonces, yo siento que el miedo en el fondo es una cosa que mueve mucho a Chile. Y se me ocurre que puede tener que ver con lo geográfico, un país tan... isolado, tan lejos de todo, tan encerrado entre el mar y la cordillera y los hielos y el desierto. De verdad es bastante terrorífico pensar que uno está ahí como tan aislado. Yo tenía un amigo español que decía cuando uno va a Chile, los aviones se devuelven porque después no hay nada. Entonces, yo creo que eso, más los terremotos y todas las tragedias que han pasado, que es un país muy trágico como que eso ha hecho que sea como un pueblo asustado, es un pueblo temeroso. Es un pueblo que siempre está con miedo, encuentro yo. Entonces sí, son solidarios cuando hay no sé qué, cuando hay un terremoto y todo, pero siempre estamos como parados sobre el miedo, que es todo lo contrario de los argentinos y los italianos, que son echados para adelante, porque no tienen, ellos están conectados, siempre han estado conectados. Sí, sí. Entonces eso yo pienso que pasa un poco con Chile. Bueno, a propósito de lo mismo, y entonces podemos ir zanjando, que bueno, que es una cuestión que también vuelve a aparecer, me gusta. Porque a veces uno tiene susto de entrar en esto de nostalgizar las cosas y decir, no, es que el pasado, porque ahora está todo mal. Y un poco uno, con eso no hay manera de no terminar en la filosofía del taxista, bueno, hay que trabajar mañana, ¿qué tanto? ¿No? Claro. Y nada más importa. Y en cambio ahora veo en ti, lo vi en Mónica, lo vi en Jorge, esta cuestión de no, o se está cerrando el círculo, veamos, tengo expectativas. Todas. Y yo lo veo Es que la vejez, cuando empezás a mirar para atrás, mientras no estás mirando para atrás, no estás envejeciendo tanto. Estás envejeciendo tal vez externamente un poco, pero tu alma no está envejeciendo, que es lo que importa. Y yo creo que eso también le pasa harto a los actores, que como que tenemos como tanta conexión con las emociones y con la demás gente y con la situación, tenemos la perspectiva de los demás, porque tú has hecho todos los papeles de tu vida y has sido personas distintas que han vivido distintas realidades, entonces tú estás como en distintos puntos de cámara. Claro. Por lo tanto, tenés mucho más visión de lo que tiene una persona que tiene como una pura vida. Claro. Entonces, por eso yo creo que no te vas a encontrar nunca un actor que esté nostálgico mirando para atrás y pensando que todo pasado fue mejor, para nada. Qué bien, porque estaba pensando que tú hablabas sobre las escuelas de teatro, este maltrato y las vacas sagradas. Y bueno, precisamente tú participaste hace un tiempo atrás en una conversación con la Coca, grabada por la RACH, ¿no? La Red de Actrices Chilena, que uno tendría que darle las gracias en el sentido de que también nace de una cuestión 2018, que se consagra el movimiento feminista, y uno dice, ya no más maltrato dentro de las universidades y ya no más esta lógica de las vacas sagradas. Pero por otro lado, yo hice clases de teatro en un momento en el Arco y me aterraba a mí los alumnos, porque era justamente lo contrario a lo que habíamos sido nosotros.
Si bien nosotros no éramos profesores maltratadores, sin embargo los alumnos eran de películas de terror. O sea, yo les decía, vayan a ver tal y cual obra de teatro. Y decían, no, nosotros vamos al teatro, qué lata. Estudiando teatro. ¿Cómo no van a ir al teatro si están estudiando teatro? No nos interesa, no. O querían salir en la tele y los otros querían cantar en las micros. Sería todo. No, cero interés, cero mística, ¿cachai? Entonces tú veís grupos, qué sé yo, como La Pato Gallina, o grupos, que el Teatro del Silencio, el de Jaime Lorca, son de una como maravillosa... un nivel de oficio, ¿no? Sí, pues un oficio, pero además un amor al teatro que tú ves, yo a los alumnos que yo tuve nunca la vi. De hecho, creo que una persona salió de ese curso como actriz, una. Y eran como más de 20. O sea, si se necesitan los dos elementos para poder hacer el queque. Claro. Si tú no tenés buenos profesores y entregados y alumnos que interesados y enamorados del oficio, es muy difícil que resulte. Ahora yo creo que hay varios, como te digo, hay varios grupos de teatro que son pero extraordinarios, que tienen una gran mística y que se sacan la mugre trabajando y haciendo obras alternativas y nadie los apoya, nadie los ayuda. Así que ojalá también durante este gobierno empiece a ver como ese apoyo a las personas a las personas que tienen las ganas y no tienen los medios, porque esta cosa también de lo fondarte y todo eso es una asquerosidad, porque... Eso te iba a preguntar, porque ¿cómo está el asunto de hacer arte ayer y hoy? Antes de estudiar en la universidad podía ser gratis, nos contaba la Mónica que estuvo contratada como elenco en la Universidad de Chile, no existen los elencos hoy, puro fondo. ¿Cómo ves eso tú ayer? Yo encuentro que hay una pérdida, es como un barco que tuviera un forado de este porte por el cual se le está saliendo el agua todo el tiempo. Y el barco no puede avanzar particularmente porque está ahí como flotando a medio morir saltando. Siento que hay una cantidad de gente con una cantidad de talento en teatro, en cine, en televisión, en todo, proyectos de serie, proyectos de todo. Y los fondos, primero que nada, son muy pocos, entonces queda mucha gente afuera. Y segundo, también los evaluadores, a mí me ha pasado 2 veces que he presentado, que nunca me lo han dado por lo demás. Una vez que presenté un guión sobre 3 casos de detenidos desaparecidos y me dijeron que no me lo daban porque era muy subjetivo. Ese era el argumento, era poco equilibrado, era subjetivo. Eso es el arte, ¿no? Si estás hablando de detenidos desaparecidos, ¿cómo lo vaya a hacer objetivo? Que haya mostrar también a los torturadores almorzando en su casa. O sea, claro. Es absurdo. Entonces también las personas que evalúan son gente de una edad un poquito mayor que la tuya, en general son alrededor de los 40 años, que son como el corazón de lo que fue la gente que se crió en la dictadura. Entonces, de repente, claro, con la mejor intención, pero también, o sea, el año pasado presentamos un proyecto que se dio en Italia con la Eliana García, que se llama El vuelo de Laura, que es sobre detenidos desaparecidos en el Cono Sur, en la Operación Cóndor. Y no se lo dieron porque en Italia lo dio y le fue fantástico, y en Chile resulta que no se lo dieron. Y generalmente el argumento es, no, que lata, ¿hasta cuándo hablamos de eso? Hablemos de otra cosa. ¿Hasta cuándo el golpe? ¿Hasta cuándo la política? Hablemos de otra cosa. Entonces se lo dieron a una señora que estaba haciendo una película sobre los zapatos de la mamá, o a otro que hizo sobre las campanas. Entonces tú decís, ¿qué tienen en la cabeza los evaluadores? Yo sé que tienen la mejor intención del mundo, pero están formados dentro de esta claro. cúpula que fue este tiempo. Entonces no tienen como los vicios, por decir así, del sistema muy incorporados. Entonces casi como que no logran como a lo mejor distanciarse suficientemente. Sí. O sea, los judíos están haciendo desde el año 47, que es 45, se terminó la guerra, y empezaron a hacer películas a los campos de concentración y están hasta el día de hoy. O sea, y pucha que han hecho harto y han escrito hartos libros y nadie les dijo, oye, párenla, porque ya hablaron mucho de ese tema. Claro. Entonces es tan frívolo también pensar que después de la tragedia que vivió este país, uno tenga que olvidarse y hacer borrón y cuenta nueva, jajaja, y te mataron al hijo, te desaparecieron a tu mamá, a tu hijo, a tu tío, a tu abuelito. No importa nada, pues, total, como a mí no me pasó, ¿qué más da? Entonces toda esa especie de egoísmo y de tontera, además, porque creo que una falta de inteligencia, de algún modo se ha como impregnado, porque además la clase alta chilena es muy ignorante, sí. Es muy provinciana. Sí, entonces, para ellos la cultura es ir a París al Louvre.
¿cachai? O ir al MoMA a Nueva York. O hacer el enésimo... El festival de no sé qué, de cantante en el Parque Araucano, ¿cachai? Claro, pero no pueden entender que una sociedad está sustentada en la cultura y nunca se han cachado que Inglaterra y Francia y Alemania, que son como las cunas, y bueno, España también, pero Europa, que es como la cuna de la cultura, es porque existió el siglo de oro, porque existieron los filósofos franceses, porque existieron los filósofos ingleses. Por eso, porque Goethe era el tipo más inteligente del mundo y era alemán, y todos los artistas italianos. O sea, ¿qué sería de Europa con ingenieros comerciales y sin ningún artista y sin ningún pensador? O sea, todo lo que ha avanzado la humanidad ha sido por los pensadores y los artistas europeos. Sí. Entonces, eso no lo han entendido nunca, no han podido entender que nosotros tenemos una creatividad increíble, es que tenemos a Pablo Neruda y tenemos a Gabriela Mistral. Cuando yo era chica, Chile era un país de poetas, todo el mundo escribía poesía. Esa cuestión la asesinaron, porque nadie compraba poesía, porque nadie le interesaban los libros de poesía, porque la poesía era una lata. Chao. Entonces, mucho más entretenido ir al mall a comprar calzones. Claro. Entonces, esos conceptos hay que cambiarlos. O sea, no es solamente darle más plata a la gente, no es solamente buscar evaluadores con más perspectiva, con más conocimiento, sino, bueno, también yo fui evaluadora en un momento en los años 90 y fue horripilante, porque trabajamos 3 de nosotros como locos, los otros 2 están muertos ya, fíjate, y no eran ni tan viejos, y trabajamos mucho, hicimos una selección súper seria, y vino otro que era amigo de la persona que estaba a cargo, y nos borró todo lo que habíamos hecho, puso a todos sus amigos y repartió toda la plata entre sus amigos y sería todo. Entonces, ese tipo de cosas no pueden pasar, pero sobre todo es como muy importante cambiar los conceptos básicos, los conceptos de fondo de la importancia de la cultura. Porque si acaso los niños tuvieran, fíjate que los nietos de mi hermana están en un colegio... En un pueblo, además, ni siquiera en Santiago, pero es Montessori o Waldorf, creo que es Montessori, sí. Pero tienen reuniones debajo de un domo, todas las mañanas se juntan todos los niños y hablan. Tienen clases de yoga, tienen clases de música, tienen clases de baile, salen al campo a conversar, a ver la naturaleza, y tienen otro switch en la cabeza completamente distinto. Claro. Entonces es terrible que haya un grupito de niños privilegiados que tienen eso y los demás tienen esos conceptos, porque esa otra cosa que hay que hacer es revisar no solo el concepto de cultura en el país, en la raíz de lo que es Chile, y que entiendan las personas que tienen plata y poder de que lo que importa es la cultura para que los países avancen. Tiene que haber lectura, tiene que haber cultura, tiene que haber conocimiento, tiene que haber estudio. No puede ser todo pragmático, todo 2 más 2 dan 4. Entonces, ese concepto yo creo que hay que cambiarlo, y hay que cambiar básicamente los planes de educación, porque no es solamente el que las personas tengan conocimiento, primero que nada, los conocimientos que se enseñan hoy en día, todas las mallas curriculares en los colegios, son las mismas que hace 100 años. Y el mundo ha cambiado y es otro planeta y seguimos estudiando las mismas estupideces. Cuando yo estaba en el colegio, yo toda la vida le cuento, uno de los comentarios que hago es qué manera de estudiar cosas inútiles. O sea, yo me aprendí la parte del aparato digestivo de la vaca, panza, bonete, librillo y cuajo. Nunca, todos los años que tengo de vida, he podido aplicar el interior de una vaca en ninguna cosa. Entonces, ¿por qué? Si no, claro, o las valencias, litio, plata, cesio, rubí, no me acuerdo el primero, cesio, rubí, litio y plata, no me acuerdo qué más, bueno. Y de memoria además. Y todo de memoria. Yo estaba en un colegio monja y las monjas venían con un cuaderno y dictaban, y tú anotaba, y yo que tengo pésima letra, después miraba y no entendía nada de lo que había escrito, entonces no aprendía nada. Yo porque mi papá era profesor de historia, si no habría sabido nada de nada, yo creo. Entonces todos las mallas curriculares son completamente absurdas en el mundo de hoy. Entonces, claro, los niños buscan en internet todo, ok, pero buscan una cantidad de cosas inútiles que no les van a servir para el día de mañana. O sea, hay que enseñarle a los niños a cocinar, hay que enseñarle educación sexual, hay que enseñarle a manejar,
Hay que enseñarle la naturaleza, el amor a la naturaleza, poesía. La poesía, qué sé yo, reconocer las plantas, ir a un campo y decir, mira, esta es menta, esto es tomillo. O sea, nadie tiene idea de nada de dónde está parado. Y sabe una cantidad de informaciones estúpidas como la parte dentro de una vaca. Claro. ¿Te fijáis? Entonces, que salvo que faenen no... Entonces, claro, nomás que trabajé en un matadero tal vez te puede servir. Dios mío, qué horror. Bueno, en todo caso, siento que dos cosas que hay que cambiar así radicalmente hoy en día es el concepto de lo que es cultura, la importancia de la cultura en la sociedad y la educación. Y yo creo que si logramos recuperar la educación cívica y logramos recuperar el amor al estudio, uno tiene que ir al colegio o a la universidad a aprender, porque es maravilloso aprender, saber más. Y no ir para cumplir horas, y porque eso además lo entendís con los años. Yo fui a la universidad a los 20 y después fui a la universidad a los 60 y sabéis que era otro mundo. Y también era otro mundo con los compañeros, porque así como éramos tan solidarios y tan amigos en ese tiempo en la Unidad Popular, ahora era como hola y chao, si es que los compañeros. Cada uno encerrado en su mundo y muy poca solidaridad y muy poco cariño entre las personas del curso. Y éramos 2 o 3 personas viejas y los demás eran todos de 20 y poco. Era como posgrado en todo caso, pero todos tenían una carrera antes, pero tenían 26, 27 años, podían haber sido más simpáticos, eran un plomo. ¿Te fijas? Entonces me impresiona a mí porque como que siento que la sociedad esta hizo un par de camadas bastante terroríficas. Hay una obra de la Nona Fernández, dirigida por el Marcelo Leonard, Liceo de Niñas, que muestra una generación que sería esta generación que hoy día tendría 40 y algo, que queda como atrapada en el tiempo. Yo tengo hermanos de esa edad. Pero si son como mi abuelo, tienen los mismos conceptos que mi abuelo, un poco más libre, un poco más carreteado, pero los conceptos básicos son muy antiguos y nosotros somos mucho más modernos que ellos. Como un miedo al compromiso político también. O sea que además se cocinaron todos los clichés que les dieron y se los comieron todos. Sí. Oye, y a propósito de esta generación que podríamos llamar de transición y en honor al tiempo, por lo que llevamos, te quería preguntar, yo no quiero dejar pasar esta oportunidad para conversar sobre lo que implicó grabar La Frontera, que para mí es una peliculaza hermosa, yo la veo cada cierto tiempo. Bueno, ahí te hago una corrección al tiro. A ver. No se grababa, se filmaba. Ah, perdón. Sí, se filmaba. Desgraciadamente todavía no había la técnica como para grabar. Pero qué fantástico, porque ahora mucho más gente puede hacer cine. Claro. En ese tiempo era tan caro, porque el celuloide era carísimo, había que ir a Argentina, al laboratorio, doblar las películas porque los sonidos no eran suficientemente buenos. Entonces era un trabajo de chino, era muy difícil, se necesitaba mucha plata. Claro. Fue una experiencia fantástica, está en el libro, que se llama La Frontera, un tiempo feliz. y fue muy interesante porque además... también a nosotros nos tocó, yo estaba en la maquilladora, era Margarita Marchi, que era muy amiga mía, y habíamos vivido juntas en París, y había otra gente que también había estado, Héctor Ríos, que había estado en el exilio también, que éramos como así los mayores, y los demás eran todos cabros de 20 y tantos años, primera en su vida que hacían cine, pero nos fuimos a meter a Puerto Saavedra, que es Gualmapu total. Claro. Y era pura gente mapuche y llegamos para adentro, porque era otro planeta. O sea, en Santiago estaba que venía la democracia, que Elwin, que no sé qué, y allá era una pobreza, pero que te puedes morir. Nos llevaron al hospital de Puerto Saavedra y habían 5 o 6 niños raquíticos con unas guatas de este porte y unas piernecitas así, igual a los niños africanos que nosotros habíamos visto en Biafra, idénticos, salimos llorando a mares. Era muy impresionante el nivel de abandono y de pobreza que había en esa zona. Entonces fue hermoso porque fue un trabajo de equipo increíble. Y además que es súper loco porque cuando tú estás haciendo una película estás como inmerso en un mundo mágico. Nosotros atravesábamos en balsa, tirando el cordel todo el río Imperial, que es una cuestión enorme, y con los autos y los jeeps y qué sé yo, y todas las cámaras y todo, cruzábamos y volvíamos a las 5 o 6 de la mañana de vuelta.
y todos los actores y todos los técnicos, todos tirando el cordelito, porque si no, no llegaba. Y yo una vez le pregunté al hombre de la balsa, ¿qué pasa? Se corta el cordel. Y me dijo, uy, ya ha pasado, la balsa se la llega al mar nomás, po. O nadamos, pero como le pasó a uno, estaban en la orilla y nadaron para el lado al contrario. Entonces se ahogaron porque estaban en el medio. Pero bueno, fue una experiencia bien mágica, bien mágica. Y fue como... Para mí fue como yo había hecho cine, había estado en distintas películas, había estado en una película en Venezuela, en Mérida, que también era como una experiencia bien increíble, pero en el fondo siempre constaté lo mismo, que tú entras en un mundo mágico donde el director es como el capitán de este barco fantasma, un poco como el Caleuche. Ricardo Larraín. Que era Ricardo Larraín, y que tenía 33 años. O sea, tenía la edad tuya, Ricardo, y tenía toda esta tremenda parafernalia ahí de hacer esta película. Dijiste eso y me di cuenta que no he hecho nada con mi vida. Bueno, pero ojalá no te mueras tan joven como él. Entonces... hicimos, bueno, fue como una experiencia, la filmación fue una experiencia increíble por los lugares, porque era todo muy mágico, porque para nosotros este contacto con la tierra, para la Margarita y para mí, que veníamos del exilio, era alucinante el estar como en las raíces de Chile, en lo que de verdad era Chile, y no esta cosa santiaguina, como porque a mí me llevaron a conocer el metro cuando volví a Santiago, y los caracoles. Y yo decía, pero si yo viví 10 años en puros países llenos de metros del siglo XIX, ¿qué te pasa? No, es que ahora tenemos metro. Entonces, ese provincianismo era un poquito patético y conmovedor. Pero fue una experiencia muy bonita. Y luego, cuando dimos la película, que sacó como 27 premios, tuvimos unas experiencias muy lindas también, sobre todo cuando fuimos a Alemania, cuando ganamos el Oso de Berlín. Fue impresionante porque además los alemanes nos decían, oye, nosotros tanto que hemos peleado por Chile y no nos imaginábamos cómo era Chile. Entonces, esto que había arcoíris y que cambiaba el clima, como es el sur, que cambia 7 veces al día el clima, la gente alucinó sobre todo con los paisajes, como con la magia de esa. Y por otro lado, dentro de Chile fue como terriblemente valiente hablar de los relegados. Estaba lleno de temas tabú, porque cualquier cosa que tú decías iba a venir el boinazo y te iban a llevar preso otra vez. Entonces todo el mundo andaba muy asustado todos los primeros años. Entonces fue como muy impactante esta película en lo que fue el medio chileno. Y además lo pacato que era también, que era muy divertido, porque había unas escenas de sexo que eran lo menos sexuales que hay. Que hay 50 personas mirando, muertos de la risa, la chacota más grande. En las rocas. Y la gente debajo de la palmera. Eso. Y nos refalábamos, empezábamos a filmar y nos íbamos como en un tobogán, ¡brum!, para abajo. Al final tuvimos que amarrar una cosa para poder sujetarnos, llorando risa con el Pato Contreras. Pero fue también la gente, yo tenía unos tíos, por ejemplo, que son de Schoenstatt, y mis tías me dijeron, no vamos a poder ir a ver la película porque nos han dicho que tiene escenas muy crudas. Imagínate, pues escenas muy crudas. Entonces fue también como esta cosa sexual, fue como muy comentada en la época, muy comentada. No, o sea, se muere con lo que pasa hoy, ¿no? Ahora lo loco, no. Ahora lo loco es como ha quedado en el inconsciente colectivo. Yo paré ayer a echar benzina y me bajé porque iba a pagar con la tarjeta, y el dueño de la bomba pescó a un venezolano, porque son puros venezolanos ahora los de las bombas, y lo pescó y le dijo, mira, ella es una actriz de una gran película que se llama La Frontera, una gran película chilena. Y me impresionó a mí porque han pasado 30 años que hicimos la película, y que todavía la gente se acuerde, es bien impresionante. Sí. Yo de eso mismo te quería preguntar porque... Bueno, a mí Puerto Saavedra lo conozco, mi abuelita es de allá, a mí me gusta ir a la caleta de Nehuentude a comer ahí en las cocinerías que hay. A Nehuentude era donde pasábamos el río Imperial en Claro. ¡Uy, qué pueblo más pobre! Me da una pena, era pobrísimo, pero es una zona maravillosa. Es hermosa, pero tan golpeada también por el terremoto, el maremoto, etc. Sí, yo estuve una semana antes del maremoto, no me digáis. Ah, caramba. Bueno, te iba a preguntar por... Bueno, no del otro. Claro, del 2010. Claro. ¿Qué es lo que termina transformando a La Frontera en una película tan recordada, icónica en el acervo colectivo, ¿no? Porque esa quizás también es una película de transición, uno podría decir. Está Caluga Aumenta, por otro lado. ¿Qué será lo que hizo La Frontera? Yo siento que tiene una cierta magia porque es como el corazón de Chile. Yo siento que es como
como que todo el amor de todos los que estábamos ahí, que creíamos a pie juntilla, que nadie pensaba que íbamos a tener tanto éxito ni nada, pero lo hicimos todo con tanto cariño y con tanta hermandad, que yo creo que esa energía de algún modo se impregnó en la película. Y también porque la gente estaba muy esperanzada en ese momento, porque de verdad se creía que habíamos llegado a la democracia y se creía que Chile iba a cambiar y se creía que se había terminado la dictadura y el abuso y la tortura y lo demás. Y no se había terminado nada. Pero la gente estaba en un momento, estábamos todos en unos años, deben haber sido unos 2 o 3 años, los primeros años de Elwin, donde la gente estábamos todos muy, muy llenos de esperanza. De hecho, habíamos salido a cantar a las calles y a gritar también el día que empezó. Y ahí uno se da cuenta que los procesos históricos son mucho más largos de lo que uno cree. Cuando yo vivía en España hablábamos mucho con los expresos de Franco y nos decían 20 años, 10 años de persecución y 40 años de silencio. Y esa cosa de la rabia contenida que tenían, y muchos de ellos habían estado 40 años presos. Claro. Habían entrado 18 años, habían salido más de 50. No. Era impresionante, o sea, la dureza y la crueldad, bueno, es que los españoles pueden ser muy crueles. Lo sabemos. Y nosotros tenemos esa parte del ADN también potente. Entonces, eso, pues, siento que fue una época como... bueno, te decía que nosotros decíamos, no, si nosotros nos vamos cualquier día, nosotros nunca deshicimos la maleta, nunca compramos ni una cuchara porque nos volvíamos a Chile rápidamente, apenas se pudiera. Y ellos nos miraban y nos decían, tengan paciencia, así los procesos históricos no son tan cortos, van a ser unos 40 años. Y nosotros decíamos, no, imposible, no sé qué. Y ahora lo miráis en la perspectiva, claro, ya han sido 30 años en el fondo el proceso, que todavía no termina indudablemente. O sea, estamos empezando recién a cachar por dónde está la carretera panamericana que cruza de Arica a Puerto Montt. Claro, los cambios que se hagan ahora, y a pesar de eso hay gente muy, bueno, se puede entender, ¿no? Con muchas ganas de que las cosas cambien ahora ya, y ya se están decepcionando porque han pasado 20 días de... Pero es que es que tampoco, claro, es que también eso es parte de la inmadurez, el pensar de que es como que te casaste y a los 20 días te diste cuenta de que el tipo tenía necesidades biológicas y se lava los dientes todos los días, roncaba en la noche y qué lata. Yo nunca pensé que el matrimonio fuera esto. Claro. Es como lo mismo. O sea, hay que entender que el matrimonio tiene otras cosas que no son la parte práctica, a lo mejor negativa. O sea, que indudablemente este es un proceso difícil, pero es un primer paso que va en la dirección correcta por primera vez. Claro. Y eso yo encuentro que es impagable. Aunque se demore 50 años más, que es lo más probable que lo que se demore. Bueno, con eso nos vamos a quedar, porque estamos justo en la hora, me avisan aquí por interno, se nos quedará un tema. Como yo quería hablar de más temas, pero quizás esto sea bueno para que hagamos la insistencia en que podamos volver a conversar, porque hay más cosas sobre televisión, teatro, que a mí me gustaría indagar. Lo mismo me pasó con Mónica y con Jorge. Sí, pues pasa eso, porque en el fondo, o sea, o tú contáis la historia cronológicamente de lo que hiciste o no hiciste, que finalmente está en internet en todos lados, o yo creo que es más interesante como hablar de concepto, porque también en el fondo te das cuenta que el ser actor implica ser un individuo muy activo dentro de la sociedad y con bastante conciencia. Sí. Y yo creo que eso es lo más importante para los actores jóvenes que vienen, el tener conciencia, el tener disciplina, el tener voluntad y el tener constancia. Eso es mucho más interesante y importante, saber que uno ha llegado creyendo lo mismo y siendo una persona igual de honesta y de decente que era hace 50 años, y no... que la vida te pasó por encima y te convertiste en un clon de ti mismo. Claro. Yo creo que eso es como la máxima lección o ejemplo, si tú quieres, con bastante humildad en todo caso, que uno le puede dejar a las generaciones venideras. O sea, vale la pena ser una persona orgullosa de sí misma, contenta como uno vivió la vida, con todos los momentos oscuros que puede haber vivido, el no haber claudicado en tu alma, el ser la misma persona llena de sueños y de esperanza y de alegría de vivir que era ya en el tiempo de la Unidad Popular. Yo creo que eso es como también el gran triunfo de nuestra generación.
todos los que no murieron de cáncer, que son muchos, los que estamos vivos, Dios gracias, tenemos como todos tenemos eso como colectivamente. Yo creo que es muy poca la gente que fue quedando, sobre todo entre los artistas, que fue quedando encantada por los cantos de sirena de esta sociedad. Creo que somos gente que de algún modo nos mantuvimos siempre en el camino correcto, dentro de lo posible, que tampoco era fácil. Eso diría yo, que eso es como el legado más importante que uno puede dejar para los alumnos que empiezan. La constancia, la disciplina, el no dejarse vencer, el no hacer caso cuando te dicen que eres malo. A mí me dijeron que era pésima actriz durante todo el tiempo de la escuela porque hay un tema ahí con un pololo que yo tenía que le gustaba a un profesor, ¿cachai? Entonces, de repente tú te insegurizás por opiniones que te dan otras personas y es importante creer en uno mismo, porque al finalmente la vida te demuestra, si tienes capacidades te las va a demostrar, pero si tú no crees en ti mismo, estás fregado. Tú tenés que creer en ti mismo por sobre todo y ser constante, y ser disciplinado, ser serio. La voluntad yo creo que vale mucho más que la inteligencia o el talento innato que tienen algunas personas al nacer. La voluntad y el trabajo, como decían los viejos, 10% talento y 90% trabajo. Y eso sigue siendo vigente. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria, por esta conversación. Y esperemos que este tipo de espacios, podcast, puedan ser un lugar de diálogo, podríamos llamar, de intercambio, prefiero usar, generacional. Es súper importante el intercambio generacional, porque Chile, como es un país de nichos para todo, también es un país de nichos generacionales, sí. donde, claro, la única parte que se puede romper es cuando un gallo viejo anda con una mina joven y todo el mundo lo encuentra lo más normal. Pero cuando una mujer mayor anda con un huevo más joven, es una degenerada. Claro. Es una hueá espantosa. Entonces, esos conceptos que tienen que ir cambiando, porque de verdad el intercambio generacional es muy importante. O sea, yo te digo, gran parte de la formación ética y moral que yo pueda tener, que soy bien milico, es por mis abuelos y por mis padres. O sea, es la importancia de intercambiar generaciones. Yo tenía 7 años y vivía el mundo de mis abuelos. Entonces eso también, de nuevo, eso te forma mucho. Entonces yo creo que el intercambio generacional es fundamental para poder aprender. De repente aprendí mucho más que leyendo 500 textos, conversando con un viejo que vivió, no sé, el golpe o qué sé yo, cualquier cosa. De hecho, hablar con la gente que dio el golpe te enseña 1000 veces más que leer todos los textos que se han escrito sobre el tema, que no son pocos. Claro que sí. Así que yo también estoy como tú por el intercambio generacional. Creo que es una gran escuela. Ya somos 2. Y hemos intercambiado harto. y estamos súper de acuerdo, ¿cachai? Que sí. Eso es lo loco. Eso es lo loco, que no estamos parados en 2 islotes distintos mirando en distintas direcciones. Sí, que es la sensación que a veces uno tiene con los que son más viejos, ¿no? Como que no, ¿a qué saben? ¿O qué te van a pescar? Lo que pasa es que yo siento que la gente se va entristeciendo con la vida. La vida de repente es tan difícil y es tan dura que tú vas como perdiendo el encanto, vas perdiendo la alegría de vivir. Yo lo que más pena me da, yo cuando te fijas en las cosas de viejo, no sé, en películas como El Topo, qué sé yo, te das cuenta que la gente vieja está toda muy triste, no solamente muy sola, sino que además muy triste. Y entonces eso es como terrible. Por eso en hogares en Europa le llevan animales o los juntan con cabros chicos y se produce un encuentro fabuloso, porque la vida a alguna gente le pasa por encima como una ola y llegáis ya viejo sin ganas ni de contar, o con esta historia de que todo tiempo pasado fue mejor y no sé qué, estos viejos que no querían aprender internet, porque ya estoy muy viejo para esto. Esa palabra, ya estoy muy viejo para esto, es una cosa que a mí me para los pelos de punta. O sea, yo encuentro que uno no puede estar viejo para nada hasta el día que se muera. No, hay que seguir para adelante, vivo aprendiendo, estudiando, lo que sea. Te digo, yo gocé el tiempo en la universidad a los 60 años 1000 veces más que cuando tenía 20. Yo le recomendaría a todo el mundo que se fuera a estudiar de nuevo. Miles de personas que no hayan que hacer con su vida, que se vayan a estudiar otra vez.
que hagan, no sé, doctorado, posgrado, o que vayan de oyente, cualquier cosa, pero la cosa es aprender, estudiar más, aprender más, y uno disfruta mucho de eso en la vida. Entonces, llegar ya viejo, inevitablemente vaya a llegar a viejo, pero llegar a ser un viejo contento y amable y que acoja a los jóvenes es bien distinto a un viejo que se queja todo el día y habla de enfermedades, porque no sé por qué lo único que hablan es de enfermedades los viejos. Claro. Y mi tata Pinocho. Por ejemplo. Claro. Bueno, Gloria. Ya está. Muchas gracias por esta conversación. Hemos tenido 3 falsos finales. Sí, estamos como mala hora de teatro. Aquí terminamos. Bueno. Aquí terminamos esta grabación hecha en los estudios de GAM gracias a los esfuerzos de la Fundación Santiago Off y Revista Hiedra. Muchas gracias. Nos vemos.